Hay épocas que son difíciles There's difficult times. para tener hijos y para criar a nuestros hijos. There are times to raise and have children. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, We look at Genesis chapter 3. vemos que es la historia We see that it's a story que nos narra el libro that the book narrates to us. de la entrada del pecado al mundo. Brings sin to the world. Y al momento de que en el mundo entra el pecado, And in the moment that sin enters the world, la procreación y la crianza de los hijos procreation and raising of children se ha hecho difícil. has become a difficult task. Y han habido épocas muy difíciles. There's been difficult times. Génesis 3:16 dice lo siguiente. Genesis 3:16 says the following. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré con tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Así que podemos ver a partir de esta historia So we can see from this story que Adán y Eva habían criado dos hijos. that Adam and Eve had raised 2 children. Y como ya el pecado estaba en el mundo, And because sin was already in the world, uno de ellos mata a su hermano. one of them kills his brother. Así que esta historia So this story nos narra, narrates to us, nos enseña teaches us que el pecado cuando entró en el mundo that when sin entered the world, destruyó it destroyed al padre y a la familia. the father and the family. Por tanto, tanto los padres como los hijos So therefore parents and children son pecadores. are sinners. El pecado destruye nuestras vidas. Sin destroys our lives. El pecado destruye nuestras familias. Sin destroys our families. Así que el problema principal del ser humano So the principal problem for the human being no son nuestros problemas económicos, are not our financial problems, no son nuestros problemas políticos a nivel internacional. are not our political problems internationally. El problema del ser humano, The human being's problem a partir de la caída, from the moment of the fall es la influencia del pecado que hay en nosotros. is the influence of sin over our lives. Y esta influencia del pecado And then this influence of sin es un poder is a power que esclaviza al hombre. that enslaves human beings. Es un poder It's a power que corta nuestra libertad como seres humanos. that cuts our freedom as human beings. Por eso hay tiempos difíciles That's why there are difficult times. y vivimos en tiempos difíciles And we live in difficult times para tener niños y criarlos. to have children and raise them. Así que la única forma So the only way en que el ser humano puede tener hijos y criar hijos, in which human beings can have and raise children, hombres y mujeres que amen a Dios, men and women that love God, hombres y mujeres que honren el nombre de Dios, men and women that honor the name of God, necesitan que sus padres they need their parents nazcan de nuevo. to be born again. Necesitan que sus padres They need for their parents tengan un encuentro con Cristo, to have an encounter with Jesus, que reconozcan que Jesús to recognize that Jesus murió por ellos en la cruz, died for them on que the pagó cross, por sus pecados, that He paid for their que sins, son perdonados. that they're forgiven. Es la única forma It's the only way en que en nuestras familias that in our se families puede detener la corrupción, corruption can decrease. teniendo padres Having parents que conocen a Cristo, that know Christ, padres que realmente están bajo la influencia parents that are really under the influence de la única persona of the only que person puede destruir el pecado que vive en nosotros, that can destroy the sin within us, que es el Espíritu Santo de Dios. which is the Holy Spirit of No hay God. otra forma en que podamos vencer esta realidad There's no other way to defeat this reality del pecado que habita en nosotros, of the sin that abides in sino us. es a través de nacer de nuevo It's only through being born again y tener en nuestros corazones el Espíritu Santo. and having in our hearts the Holy Spirit. Así que no hay épocas fáciles So there's no easy times para engendrar, to give birth, para criar a nuestros hijos, to raise our children, para que se conviertan en hombres humildes, for them to become humble men, en personas piadosas, people of piety, en personas que realmente sirvan a los demás, people that really serve others, que amen a Cristo. that love Christ. No hay tiempos fáciles. There's no easy time. Todos los tiempos son difíciles. All the times are hard. Y quiero hablar de estas circunstancias, And I want to speak about this circumstance que es las cuales habla el profeta Miqueas. to which the prophet Micah speaks about. Esas circunstancias que hoy nosotros vivimos, Those circumstances in which we live in, donde se unen los problemas familiares, where family problems unite, los problemas internos que tenemos dentro de nuestras familias, internal problems within our family, con los problemas de nuestra cultura. with the problems of our culture. Y el profeta Miqueas, And the prophet Micah, que es un profeta
who is the de la prophet tribu de Judá o hacia los judíos, from the tribe of Judah, es un profeta que realmente se encuentra en una situación de crisis. is a prophet who finds himself in a moment of crisis. Y Dios usa al profeta And God uses the y prophet su propia familia para representar a la familia de Israel. Una familia que tiene problemas, family that has problems, pero también una familia but also a que family quiere confiar en el Señor en medio de su crisis. that wants to trust in God in the midst of the crisis. Así que el profeta nos muestra entonces So the prophet shows us then cuán difícil es how difficult it is criar a nuestros hijos to raise our children en una cultura que está metida en las tinieblas y rodea a nuestras familias. in a culture that is filled with darknesses around their families. Fíjense por qué Dios levanta a este profeta. Notice how God raises this prophet. Vamos a Miqueas 3:8. Let's look at Micah 3, verse 8. Dice, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Dios envía a los profetas God sends the prophets para revelarle a su pueblo su pecado. to reveal to his people their sin. Después que Dios le revela a su pueblo su pecado, After revealing to the people their sin, Dios le dice a través del profeta, va a venir el juicio sobre sus vidas. God says to the prophet, judgment will come to your lives. Pero también va a venir la esperanza. But a hope will come as well. También va a venir la oportunidad de Dios regresarlos otra vez. The opportunity to return will also come. Y es por eso que Dios, a través del profeta, And that is why God, through the prophet, al ver una cultura corrompida, through a culture that was corrupted, a ver las familias de Israel tan lejos de Dios, when he sees a family of Israel far from tan God, influenciada por la cultura de su tiempo, so influenced by the culture of their time, le dice, va a venir el juicio de Dios. he tells them the judgment of God will Pero come, también va a haber la esperanza en la misericordia de Dios, but also his mercy and grace would come. que Dios nos traerá de regreso a la tierra. And he would bring us back to the land. Porque Él le profetiza la ira hacia Babilonia. Because he prophesies his wrath towards Babylon. Así que Babilonia es el juicio. So Babylon is the judgment. Y el regresarlos otra vez a la tierra And returning to the land es la misericordia de Dios. is God's mercy. Así que Miqueas en este capítulo 7 So Micah in this chapter 7 hace referencia a la paternidad makes reference to paternity en tiempos difíciles in difficult times, o en los peores tiempos. or in the worst of times. Tiempos peores en su propio hogar Worst of times in their own homes, y tiempos peores en su cultura. and worst of times in their own culture. Por eso él comienza diciendo, That is why he begins saying, pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha de verano, ni para los robuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni higo tierno por el que me muero. Pareciera que el profeta it seems as if the prophet está necesitado de comida, was in need of food, pero realmente él usa esta metáfora but he really uses this metaphor no para decir que la familia tenía problemas económicos, not to say that the family was in financial problems, no que la familia tenía problemas para alimentarse. not that the family had problems nourishing Él usa themselves. esta metáfora He uses this para metaphor mostrar cuántos problemas hay en su propia familia. to show how many problems were in his own family. Y fíjense que dice el versículo 2. Notice what verse 2 says. Así que la verdadera necesidad que tiene este profeta o su familia So the true need the prophet had were his y family. la familia de Israel And the families of Israel no eran cosas materiales, were not material no stuff, eran alimentos, was not nourishment. aunque había escasez, Although there was No era- a lack, no era la necesidad premiante, it was not the primary need. eran necesidades de amistades It was needs of friendships y familias piadosas, and piety, families full of piety. de familias y amistades cristianos. Family relationships of Christians. Y no es una realidad en nuestro tiempo hoy. And isn't that a reality in our times? Nuestros hijos y nosotros no tenemos amistades y familias que amen a Dios. Our families and friends don't have families who love Christ. Nuestros hijos tienen amigos no cristianos. Our children have friends who are not Christians. Nosotros tenemos nuestros mejores amigos que no son cristianos también. We have our best friends who are not Christians as well. Y eso pasaba en la familia de Miqueas. And that was happening in the families of Y Micah. eso permitió que la influencia del pecado entrara y penetrara a su familia. And that allowed for the influence of sin to permeate in their families. Dice que dice el versículo 2. Notice what verse 2 says. La gente piadosa ha sido eliminada del país. No, ya no hay gente honrada en este mundo.
Todos tratan de matar a alguien, unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen sobornos. Los magnates no hacen más que pedir y se complacen por su codicia. Y fíjese el 4 lo que dice. Notice verse 4. El mejor de ellos es más enredado que una zarza, el más recto, más torcido con espino, pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de tu castigo anunciado por tus centinelas. Los centinelas son los atalayas, centinelas, son las personas que anunciaban al pueblo Were the people that would announce to the people que venían los enemigos. that the enemies were coming. O sea, alertaba al pueblo del peligro So they would alert the people of the danger de sus enemigos. from their enemies. Y era parte de ese anuncio And that announcement was part of del juicio de Dios sobre la vida del pueblo de Israel. God's judgment towards the nation of Israel. Así que el profeta está diciéndonos entonces So the prophet is telling us that que va a venir un momento por no escuchar la voz de Dios there will come a moment because we don't hear the voice of God en que vendrá el enemigo y destruirá nuestras familias y nuestras vidas. in which the enemy will come and destroy our families and our lives. Pero él no solamente se queda en esta parte. But he doesn't just remain in this part. Fíjese cómo el profeta va desde la cultura Notice how the prophet goes from the culture hasta la familia towards the family para impactar la vida de la audiencia que son los israelitas. to impact the life of the audience who's the Israelites. La importancia de vigilar el pecado cultural The importance of being vigilant to the cultural que se sin está infiltrando en nuestra familia, that is infiltrating our family, y él mismo and he himself valientemente courageously le permite Dios allows God describir su familia to describe his family como una familia que está en destrucción. as a family that is in destruction. Y es un profeta, And he's a prophet. es un hombre que Dios escoge para ser el portavoz. It's a man who God chooses to be a voice for him. Así que va del vecindario a la familia. So he goes from the neighborhood to the family. Versículo 5 Verse 5. dice: no creas a tu prójimo, o sea, no confíes en tu Is vecino. don't trust in your neighbor. Así estaba la situación en el tiempo de Miqueas. That was the situation in Micah's time. Pero aquí tampoco podemos confiar en nuestro vecino. But we can't trust our neighbor either. Continúa el profeta diciendo: no confíes en tus amigos. Cuídate de la que hablas con la que duerme en tus brazos. El profeta va hablando desde el vecindario The prophet begins speaking from the neighborhood, y penetra a las profundidades de una familia. and he penetrates to the innermost part of Hay the family. grandes problemas dentro de la familia de Miqueas. There's great problems in the family of Micah. Y vemos aquí que primero pone la relación matrimonial. And we see that he places the marital relationship. Hay problemas en las familias There's problems in families a través del matrimonio, ¿no es así? through the marriage relationship. Si hay problemas matrimoniales If they are marital problems, en el tiempo de hoy. in our times, Él tenía problemas matrimoniales. he had marital problems. Dios le dice: cuídate de la mujer Says God, beware of the con que te woman acuestas. who you sleep with. No le cuentes ciertas cosas. Don't tell her certain things. Pero la idea de Dios a través de la familia de Miqueas But God's idea through the family of Micah es mostrarnos cuando el pecado penetra en la familia, destruye también el matrimonio. is to show us that when sin penetrates our lives, it Pero no destroys se them. detiene solamente en la esposa, But he doesn't only detain into the wife, habla también de los hijos. he speaks about the children. Dice: el hijo ultraja al padre, la hija se revela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Es un caos Chaos. la familia de Miqueas. Micah's family. Y la está poniendo como la representación And he's placing it as a representation de todas las familias. of all the families. En unos niveles o en otros, todas las familias hay problemas. In one level or another, in every family there's problems. El padre y la madre no se entienden, The father and the mother don't get along. el hijo y la hija no se entienden tampoco como hermanos. Son and daughter don't get along. La nuera se pone de acuerdo con la hija para mortificar a la madre, The mother-in-law gets along with her daughter y constantemente hay problemas en la familia. and there's constantly problems. Y se levantan And they lift up los unos contra nosotros. one against another. Y Miqueas llega a la conclusión And Micah comes to the conclusion que nuestros propios enemigos no están afuera,
afuera, that our own enemies are not outside, están en nuestra propia casa. are within our homes. Así dice, tus propios enemigos están It says your own enemies en tu hogar, en tu casa. in your own home. Él se está enfocando He's focusing on en el resentimiento que hay dentro de la familia. the resentment that lies within the family. Yo no sé si ustedes no han tenido esta tristeza, si se puede decir así, I don't know if you've experienced the sadness, en que usted ve que el papá y la mamá tienen preferencia por algunos hermanos. which you see that mother and father have preference for specific siblings. Los más chiquitos abusan de los grandes The smallest ones abuse the other ones. porque la mamá dice, eres más pequeño. Because the mother says he's the youngest. Pero por ser pequeño no quiere decir que no sea un sinvergüenza y un pecador como el grande. But because he's the smallest, it doesn't mean he's as a sinner as the Y oldest. nada, crece en el resentimiento con sus hermanos. And that resentment is filled as they grow. Yo me recuerdo que yo era la oveja negra de la casa. I remember I was the lost sheep of my home. Mi hermano me amarraban, My siblings would tie me up. me golpeaban, They would beat me. pero cuando yo respondía con la misma agresividad, But when I would respond aggressively, mi abuela automáticamente venía a pegarme a mí. my grandmother would just hit me. Es verdad que yo era agresivo con ella, con mi papá. It's true that I was aggressive with her and my father. Siempre estaba en pleitos en la escuela, peleándome, que no, mi nieto no me escuche. I was always fighting with her. No era nada bueno, mi abuela pensaba que yo era malo, iba a ser un delincuente. No decía, tú vas a ser un delincuente. My grandma would say I was going to be a delinquent. Casi que no se cumplió su profecía. Thank God her prophecy was not fulfilled. Y yo crecí con resentimiento. And I grew up with that resentment. Él mantenía la casa, He maintained the nos home. vestía, He would dress us. pero había diferencia. But there were differences. Había preferencia por los que más estudiaban. There were preferences for those who studied more. Y si te das cuenta, yo fui el único que llegué a la universidad y me gradué. And at the end of the day, I was the only one Y los más that inteligentes and the smartest hoy one. no son nada, So they're nothing. porque Dios es así. Because God is that way. Por tanto, en todas las familias, aunque uno quiera no quiera, Therefore, in all families, whether you want to think or not, está el pecado de los padres y de las madres dentro de la familia. the sins of the fathers and mothers lie. Y esto vemos que provoca en nosotros entonces familias con problemas. And we see that this provokes in those families with problems. Y este es un problema que estaba existiendo en la vida del profeta y en la vida de la historia de Israel. And that is a problem that lied in the life of the prophet in Israel. Así que la familia y la cultura, So the family and culture, o sea, los problemas familiares y los problemas culturales, so familial problems and cultural se problems habían unido had united y había convertido esta etapa and had made of this en history una de las peores etapas para tener hijos y criar hijos. and one of the most difficult times to have and raise children. Pero no solamente en la etapa de Miqueas, But not only the time of Micah, todos los tiempos son difíciles. all the times in history are difficult. Vamos al tiempo de Jesús. Let's go to Jesus' time. 700 años después, 700 years later, miren lo que dice Jesús, prácticamente lo mismo que el profeta. notice what Jesus says, almost the same thing as the prophet. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, 34, dice Jesús: In the Gospel of Matthew, chapter 10. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre. Perdón, al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Así que en el tiempo de Jesús, So in the time of Jesus, era una época difícil. it was a difficult time. Habían todavía familias disfuncionales. It was always dysfunctional families. Pero Jesús añade un detalle que no menciona Miqueas. But Jesus mentions a detail that Micah does. Porque el pecado de la familia de Miqueas Because the sin of the families of Micah, era un pecado que la cultura se había metido dentro de la familia. it was a sin that the culture had come inside the family. Y poco a poco habían sacado todos los valores del reino de Dios. And little by little they had removed the values of the kingdom of God. Y por tanto la corrupción, la envidia y la división Therefore division and jealousy estaba dentro de su hogar. was within the home. Pero Jesús está hablando de otro problema que también sucede en la familia, But Jesus is speaking about another problem that is also in family que no tiene que ver con la influencia de la cultura, that does not deal with the influence of culture, sino que tiene que ver con seguir a Cristo. but it deals with following Jesus. Por eso Él dice, yo pondré conflicto entre tu familia. That's why he said, I will bring conflict within the family. No es que Jesús quiera destruir la familia, It's not that Jesus wants to destroy the family, sino que Jesús sabe que va a haber el papá
But Jesus knows that the father, que es cristiano, who is a Christian, y la mamá no es cristiana. and the mom that's not a Y Christian, eso va a crear un problema en el matrimonio. and that will create a problem in Va a the haber un marriage. hermano que es cristiano There will be a brother that's y Christian un hermano que no es cristiano. and a brother that is not Y Christian, eso va a crear conflictos. and that will create Si conflict. el cristiano se mantiene firme en sus convicciones. The Christian remains firm in his Así que position. de todas maneras, si no es ahora, So otherwise, if it's not now, más tarde, later on, nuestras familias van a estar en conflictos. our families will be in conflict. Vamos a tener que pasar por tiempos peores como familia. We'll have to go through worse times as a family. Y yo creo que estamos viviendo. And I think we're living them. Hoy la cultura está dentro de nuestros hogares, sentada allí con nosotros. Today the culture is inside our families sitting with us. Y también tenemos conflictos en nuestra familia por seguir a Cristo. And we have conflicts in our families because we follow Christ. Nos critican. They criticize. Nos dicen, ya no compartes conmigo. They say you no longer spend time with Ya no us. estás con nosotros en la fiesta como antes. You don't spend time with us in the parties. Y nos like before. desprecian. You Y depreciate us. causa división dentro de la And familia. it causes division within the families. Y muchos hijos también se rebelan contra los padres And many children rebel against their parents por causa de seguir a Cristo. because of following Christ. Así que de una manera o de la otra, So in one way or another, conflictos van a haber en la familia. there will be conflicts in the family. Jesús dice el llamado a ser discípulos. Jesus says the calling to make Es un disciples llamado radical. is a radical calling. Y si de verdad has conocido a Cristo, And if you really know Christ, no cabe duda que vas a entrar en conflicto con los miembros de tu familia. there is no doubt that you will be in conflict with the members of your family. Así que la cultura familiar no solamente es por la influencia de la cultura, So the familial culture is not just because of the culture. es también It's also por seguir a Cristo. because of following Christ. Como le dije, Miquea pone su familia As I said, Micah places his family para que el pueblo de Israel pueda ver cómo están viviendo las familias de Dios. so that the people of Israel can see how the families of God are living. Pero a pesar del problema que tenía Miqueas en su propia familia, But in spite of the problem that lied in the family of Micah, porque había penetrado la cultura a su familia, because the culture had penetrated the family, como ha penetrado en nuestra familia. how it has penetrated our families, Yo creo que no hay familia aquí que ya la cultura no esté sentada con ustedes en sus sofás. I don't think there is a family here that the culture has not sat in your Ella living se room mueve con nosotros. and moved with you, with us. Así que este mensaje también es para nosotros los padres. So this message is also for us parents. De que aunque nuestras familias no son lo que debieran hacer, That although our families are not what they should be, porque hemos dejado que la cultura penetre en nuestros hogares y en la vida de nuestros hijos, because we have allowed the culture to penetrate our lives, the lives of our children, Miqueas trae un mensaje de esperanza. Micah brings a message of hope. Y así como pone ejemplo su familia, And how he places his family as an él example. pone como ejemplo también su vida en medio de los peores tiempos. He puts his life as an example in the midst of the worst time. Así que la actitud que toma el profeta So the attitude that the prophet en takes medio de los problemas familiares que él tiene in the midst of the familiar problems he has es confiar en Dios. is to trust in God. Pero no solamente confiar en Dios, But not only to trust in God, sino sentirse lleno de dolor. but to be filled with pain. Porque una de las bienaventuranzas es bienaventurados Because one of the Beatitudes is, be blessed are los que lloran. those who mourn. ¿Se acuerdan de esa bienaventuranza? Do you remember that Beatitude? Tiene que ver con el llorar, con el pecado que hay en nosotros. It deals with crying for the sin that abides in us. En el versículo 7 dice el profeta lo siguiente: In verse 7, the prophet says the following. pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Escuchen las palabras de este profeta. Listen to the words of the prophet. La familia está en bancarrota. The families are bankrupt. La suegra peleada con la esposa de él. The mother-in-law fighting, Su hijo rebelándose contra él. his son rebelling against him, La nuera puesta de acuerdo con la hija para hacerle la vida imposible a la esposa. his daughter-in-law united with his daughter. En medio de toda aquella crisis, In the midst of all that crisis, lo primero que hace el profeta the first thing the prophet es does mirar al Señor. is to seek the Él Lord. es mi esperanza. He is my hope. Y en los momentos difíciles de cada uno de nosotros, In the difficult moments of all of our lives, para levantar a nuestros hijos aún cuando no son lo que debían haber sido, to raise our children despite they're not who they should be, en la misma posición, same position. poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Fix our eyes on Jesus Christ. Él dice, porque he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Él puso su esperanza en su Señor. He placed his hope in the Lord.
Pero muchas veces nosotros en las crisis familiares But many times we in familial crises, ponemos la mirada en todas las demás cosas que nos rodean. we fix our eyes on everything that surrounds us. Y como padres And as parents, tratamos de que la familia funcione. we try to make the family function. Como padres nos preguntamos, porque esa es nuestra tendencia, As fathers, we ask ourselves, because yo that's, hice lo correcto, I did what I should. yo lo llevé a la iglesia, I took him to yo church. traté de hablarle de Cristo, I tried to speak to him él me about vio God. sirviendo al Señor, He saw me serving the yo Lord. hice lo mejor que pude, Señor. I did the best I could, Lord. Ahora es un problema de él, That was his que problem. se la arregle él como pueda contigo, Señor. Let him figure it out on his own. Ya yo estoy libre. I am free. Esa es nuestra tendencia como padres. That's our tendency as fathers. Pero no es lo que hace el profeta. But it's not what the prophet does. Él confía en el Señor, He trusts in the Lord, pero él siente dolor en su corazón. but he feels pain in his heart. Porque él sabe que parte del problema de sus hijos, Because he knows that part of the problem of his children, como dice el profeta, as the prophet says, porque yo he pecado contra el Señor. because I've sinned against the Lord. Me preguntaba yo mismo esta semana, I asked myself this week, ¿qué va a pasar con nuestros niños y jóvenes? what's going to happen with our children? No sé, I don't know. tal vez sea muy negativo, I probably am too yo negative. quiero ser como mi abuela. I want to be like my grandmother. Pero si vamos al camino que vamos, But if we continue on the path that we're going, yo creo que ninguno de nuestros hijos van a estar en la iglesia de aquí unos 10 o 15 años. I think that none of our children will be in the church a couple of years from now. Porque no estamos transmitiendo nuestra fe y viviendo nuestra fe delante de ellos. Because we're not transferring our faith and living out our faith before them. Si no somos como este profeta, If we're not like the prophet, en que en medio de nuestras crisis como pecadores que somos, that in the midst of our crisis as sinners who we ponemos are, nuestra esperanza y confianza en el Señor. we put our hope and trust in the Lord. El asunto no es asunto de cosas materiales para nuestros hijos que ya tienen demasiado. The issue is not giving them material things which they overwhelm, Eso es lo que la cultura nos enseña a nosotros, y yo aprendí también de la cultura, because that's what the culture teaches us, and I learned from the culture. que yo amo a mis hijos That I love my children si yo le doy mucho a mis hijos. if I give them much. Pero no es el concepto de Dios. But that's not God's concept. El concepto de Dios, y si tú amas a tus hijos, God's concept is if you love your tú no le children, das tantas cosas materiales, don't give them so much material things, sino que le das but instead, a conocer quién es tu Dios show them who is your God en tu forma de vivir. in the way you live your Pero le life. decimos, ve a la iglesia, But we tell them, go to church, lee la iglesia, lee la Biblia, read your Bible, ama a Dios. love God. Y nosotros But we vivimos opuesto a lo que decimos a nuestros hijos. live far from what we tell our children. Y después llega el momento que no tenemos el valor para decirle nada a ellos, And then the moment comes when we don't even have the courage to tell them, porque ellos no pueden sacar en cara. because they could bring it up to our face. ¿Cómo tú quieres que yo confíe en Dios How do you want me to trust God? si tú vives preocupado de que te levantas, de que te acuestas? If you're preoccupied since the moment you wake up, Que nada más que sabes hablar de dinero y dinero y dinero y pagar y pagar. that all you know is to speak about money and payments and payments. Entonces cuando viene la crisis, So then when crises come, entonces te acuerdas de Dios. then you remember Así God. voy a hacer también yo. Then I will do the same. Es muy rico, ¿verdad? Isn't that beautiful? Cuando venga el momento y dice, oh Señor, bendíceme. When the time of crisis comes, Lord Pero bless, tu vida está llena but your life is de la filled cultura en la cual no debe haber influenciado sobre ti. from the culture which should have not influenced your life. Él en los peores de los tiempos miró al Señor. In the most difficult times, he sought out the Lord. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque nada funciona fuera. Because outside of him, nothing works. Muchos de nosotros pensamos Many of us think que nosotros podemos hacer funcionar nuestra familia. that we can make our families function on our own. Y esa no fue la posición de Miqueas. And that was not my disposition. Él trató, He tried. él hizo lo posible He did what was y possible. no funcionó. And it still didn't work. Por tanto, Therefore, el que hace funcionar nuestra familia the one who makes our families function es nuestro Dios. is our God. Es el que tiene el poder. He's the one who has the power to Es do el it. único que puede librarnos de las tinieblas, dice el He's profeta. the only one that can deliver us from darkness. Dice, entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Es el único que puede librar nuestra familia. He's the only one that can free our families. Y por eso nuestros hijos, nuestros nietos, That's why our children and our grandchildren tienen que vernos a nosotros con estas dos actitudes. have to see us with these two attitudes. Aunque son tiempos difíciles,
difíciles, even though there's difficult times, mi confianza está puesta en Cristo. my trust is placed in Jesus. Aunque son tiempos difíciles, Although there are difficult ellos times, tienen que verme a mí they have to see me confesando mis pecados a Dios en mis oraciones. confessing my sins in my prayers. De que su padre y su abuelo es un pecador. That his parents are and grandparents are Y no sinners. presumir de lo que no realmente hay en mi vida. And not to live what is not really in our lives. Que soy una estrella espiritual. That I'm a spiritual star. Sino que soy un hombre que está tratando de agradar a Dios. But that I'm a man that's trying to please God. Y busca la ayuda y la intervención del Espíritu Santo en su vida. And seeks the intervention of the Y Holy que ve que Spirit. yo lloro por mi pecado. To see that I cry for Que my no me sin. gozo en el pecado. That I don't rejoice in Sino que sin. trato de luchar y expulsar el pecado que habita en mí. But that I try to fight and get rid of the sin that Es lo I'm que necesita nuestra familia. That's what our families No need. teléfonos, no celulares, Not cell phones. no juegos, No, not games. no diversión. Not pleasure. Padres que confían en Dios. Fathers that trust God. Padres que van y le piden perdón a sus hijos Fathers that go and ask for forgiveness por el tiempo que han perdido con ellos. for the time that they wasted. Y no enseñarle quién es su Dios. And not teaching them who was their Que God. conozcan el único Dios verdadero. So they know the only true God. El Dios que puede ayudarlo a ellos en su crisis. The God that can help them in their crisis. Porque nosotros a veces pensamos Because we sometimes que think nuestros hijos no van a tener problemas. that our children are not going to have Y problems. los tiempos siguen siendo difíciles. The times continue to be Ellos difficult. se van a casar y van a tener problemas en su matrimonio. They will marry and have problems in their Van marriage. a tener hijos, sus hijos van a tener They problemas. will have children and their children will have Porque el problems. pecado entró en el mundo. Because sin entered the world. Entró en sus padres. It entered in their Y parents. entró también en la vida de sus hijos. And it entered in the lives of their Y el children. único que puede resolver nuestros problemas And familiares. the only one that can solve our familiar problems is Jesus Christ. Por tanto, tengo que poner mi confianza en Cristo. Therefore, I have to place my trust in Christ En cualquier momento de mi vida. in every moment of my life, En todas las crisis de mi vida. in all the crises of my Y life. eso es lo que dirige la atención del profeta a su pueblo. And that's where the prophet directs his Aunque attention. yo he pecado, Although I've sinned, no tengo otra opción. I have no other option. No tengo otra solución I have no other solution, de solamente tu ayuda, Señor. but only your help, Lord. Dice el versículo 9. Verse 9 says, El pecado contra el Señor. Así que soportaré su furia hasta que Él me juzgue mi causa y me haga justicia. Podemos decir entonces, en otras palabras, we can say in other words, Señor, no le enseñé a mis hijos lo que tenía que haber enseñado. Lord, I didn't teach my children what I should have. Lo llené de mucha basura. I filled them instead with garbage. Lo llené de información que no tenía ningún valor eterno. I filled them with information that had no eternal value. Y estoy sufriendo And I'm suffering las consecuencias de mi pecado. the consequences of my own sin. O sea, las víctimas de los pecados de tus hijos The victims of the sins of your children somos los padres. is we. Pero Miqueas no culpa a sus hijos. But Micah doesn't blame his children. ¿Qué dice él? What does he say? Yo he pecado. I have sinned. Yo soy el responsable delante de ti I am the one responsible before de them que mi hijo me traje a mí, for my children to de mistreat me, que mi hija se ponga de acuerdo con la nuera for my daughter to get together with her para brother, hacerle la vida imposible a la madre de ella. to make my wife's life Porque yo no miserable. hice mi trabajo Because I didn't do my job, de enseñarte a ella, enseñarles a ellos quién eres tú. teaching them who you are. Y está lleno de dolor por eso, And he's filled with pain because of that. porque él reconoce Because he recognizes que eres tu papá, that it is you, Father, el responsable de nuestros hogares junto con nuestras madres. the responsible one for our home together with our wives. Que nuestros hijos sean hombres y mujeres que amen a Dios. For our children to be men and women that love God. Muchos dicen a veces, no, ya yo le enseñé que allá eso es problema de él. Many say, well, I already taught them, that's their problem. Esa no es la actitud del profeta. That's not the attitude of the prophet. Si tus hijos no están hoy en el Señor ni aman a Dios, If your children are not loving the Lord today, si andan constantemente influenciados por esta cultura, if they're constantly influenced by this culture, tú eres el culpable. you are the responsible one. Ellos son las víctimas. They are your victims. Pero el pecado de ellos, But their sins, si tú no amas, if you really love them, te va a traer dolor will bring pain to you, a tu vida. to your life. Y eso es lo que el panorama que nos pinta el profeta. That's the panorama that is painted by the Y es prophet. lo que nos desafía a nosotros en este tiempo. And it is our challenge for us in our time, Que aunque realmente no soy perfecto, that although I'm not perfect, realmente pongo mi confianza en Él. I put my hope in. Porque ¿de dónde puede venir? Because where else can I come from? Solamente de mi Dios.
only in my God. Pero tengo que tomar esa actitud. But I need to take that attitude. Aunque no he sido perfecto, Although I haven't been perfect, aunque no hice lo que tenía que haber hecho, because I didn't do what I should have yo done, confío en ti, Señor. I trust in you, Porque Lord. tú eres el único que puede salvar mi familia. You're the only one that can save my Tú family. eres mi esperanza. You are my hope. Y es una declaración muy And impactante. he makes a declaration that is impactful. ¿Qué Dios puede haber como tú? What other God can there be like you? ¿Hay otro Dios como tú? Is there another God like you? Esa es la confianza que tiene que tener el Padre de todos los tiempos. That's the confidence that the Father of all time should have. Aunque dicen que hay muchas deidades, Although there's many, no hay nadie como mi Dios. there's no one like my God. Y eso indica para el profeta And that indicates to the prophet que aunque no ha hecho el mejor trabajo como padre, that although he's not done the best job as a father, él conoce a Dios. he knows God. Y él sabe que él puede ayudarlo. And he knows that he can help him. Él puede ayudar a su matrimonio. He can help him in his Él marriage. puede ayudar a que sus hijos conozcan a He Cristo. can help him to her children to know the Lord. Pero ¿qué hacemos nosotros? But what do? ¿Está jorobado mi hijo? My children, ¿No anda bien? it's not right. Déjame meterlo en el deporte. Let me place them in sports. Y es que el padre es un frustrado en el deporte. The father is frustrated because he wasn't an athlete. ¿No es así? Isn't that so? Enseguida lo ocupamos la mente para decir que lo vamos a sacar de las drogas. You immediately occupy his mind saying that we're going to Y free son him. padres supuestamente cristianos. And they're apparently Christian O sea, parents. Cristo no es la solución. So Christ is not the El solution. deporte no lo va a mantener fuera de las drogas. Sports keep him out of drugs. La escuela te lo va a hacer un hombre de bien. Well, school will make him a man. Si la única fuerza que puede destruir el pecado es el Espíritu Santo. The only power that can destroy sin is the Holy Y no Spirit. habita en los libros de escuela. And it does not abide in the books in school. Solamente habita en la Trinidad, en el Espíritu, en Dios, en Cristo. It only abides in the Trinity. Por eso él dice, Él es mi ayuda. That's why it says he is my help. Porque Él es mi Dios. Because he is my God. Y no hay otro como mi Dios. And there's no other one like my God. Es el único que puede, hermanos. It's the only one that can do it. Nada se puede comparar a nuestro Dios. Nothing can be compared to our God. En cualquier tiempo que estemos viviendo como este tiempo, hermano. In any moment that we're living like the moment we're living now. Por eso That's why el profeta termina el capítulo 7 con palabras hablando del Mesías. the prophet ends chapter 7 speaking about words towards the Una Messiah. vez mostrarnos How to show us que nada va a funcionar that nothing will work a través de nuestra justicia, through our own righteousness, solamente a través de la confianza que ponemos en Dios, en Cristo. but only in the confidence we place in God through Lo que Christ. necesita tu familia What your family es needs conocer más de tu Dios. is to know more about your God. Lo que necesita nuestras familias What our families es need vernos a nosotros, is to see us, que vean a Cristo en nosotros. to see Christ in us. Si de verdad amamos a Dios, If we really love God, que ellos nos vean amándonos a Dios. for them to see us loving God. Si esta es la palabra de Dios, If this is the word of God, que ellos nos vean leyendo la palabra de Dios. that they see us reading ¿Qué le God's estás word. diciendo a tus hijos? What are you telling your children? Esto no es verdad. This is not true. Por eso mis padres no la leen. That's why my parents don't read it. Pero van a la iglesia para engañar al pastor, But they go to church to deceive the para decir que pastor creen en la Biblia. and say they believe in the Pero el niño Bible. te está viendo But what's he seen in me? que encontró la Biblia y toda estrujada debajo del asiento del carro. That they found the Bible all ripped up under the seat O of the diciendo, car. mami, ¿dónde está la I Biblia? said, Mom, where's the Bible? Hace un mes que no la encuentro. ¿Dónde la dejamos tirada? It's been a month since I don't see it. Ellos nos ven a nosotros. They see us. Y después queremos que vengan a la iglesia. Then we want them to stay in Y church. después que cuando se meten en problemas es porque no buscan. No, no seas mal padre. Es que tú no le enseñaste a buscar a Dios. Por eso está en la cárcel. That's why he's in jail. Por eso está en las drogas. That's why he's in drugs. Por eso se viste en cuera como una prostituta. Porque tú no les enseñaste a vestirse honradamente. Es por tu culpa. It's your fault. Eso es lo que dice el profeta. That's what the prophet said. Yo he pecado contra Dios. I've sinned against God. Y pide misericordia a Dios. And you ask for En mercy. misericordia habla de mi familia. Have mercy on my Tú family. eres el único que puede restaurar mi familia. You're the only one that can restore my family. Y eso tenemos que cada cristiano And every Christian should entenderlo. understand. Cristo es la única solución para tus hijos y tus hijas. Christ is the only solution for your children. Es lo que necesitan a ellos. That's who they need. Pero necesitamos padres But we need parents que confíen en Dios. that trust in God.
¿Cuántas veces nos cuesta trabajo encontrar un hombre comprometido dentro de la iglesia? How hard is it for us to find a father that's committed? Y se escucha. You hear. Mira, el pastor está diciendo que mi padre se guarda el dinero. Look, the pastor's saying that my father keeps the money. Él escucha que el pastor le dice, ven y haz esto para el Señor, y él no viene. He's hearing that the pastor's saying, come and do this, and he Y doesn't después come. decimos, tienes que ir a la escuela, And then we say, you have to go to school. tienes que sacar A. You have to get A's. ¿No somos falsos delante de nuestros hijos? Are we false before our children? Y ellos nos ven, no son tontos, esos seres humanos. And they see us. They're human beings as well. Ellos tienen que vernos a nosotros, They have to see us confiando en Dios, aunque no tenga un centavo en el banco. trusting in God even though we don't have a penny in the bank. Y que vean que siento dolor en mi corazón, And to see that I have pain in my heart porque no he hecho lo que a Dios le agrada en la vida de ellos. because I haven't done what I should have done in their lives. Por eso habla también de la misericordia, That's why it speaks of mercy. en que Dios quiere, a pesar de nosotros que no somos buenos padres, That God, in spite of us as Él parents, quiere ayudarnos. wants to help us. Pero Él necesita que tú como padre But He needs you as a parent clames como el profeta. to cry out like the Que prophet. Dios hay como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Eso necesitan tus hijos y mis hijos. It's what your children and my children need. El profeta le está demostrando al hijo cómo es Dios. The prophet is showing him how God is. Él te ama como tú eres. He loves you as you are. Aunque yo fallé como padre, Él te ama. Although I failed as a parent, He loves Y you. Él es mi esperanza. And He's my hope. Y Él es tu esperanza. And He's your hope. Lo más que quiere Dios es amarte. What God wants most is to love Si you. Él quiere librarte de la influencia de la cultura, lo que te gusta es porque te ama. He wants to free you from the influence of cultures because He loves you. No porque quiere que seas una aburrida o un aburrido Not because He wants you to be bored o una extraterrestre. or an alien. Es porque Él te ama. Su mayor placer It's because His greatest pleasure es amarnos a is nosotros. to love us. Es amarnos. It's to love us. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. And we need to show our children. Si yo te digo, no te dejes influenciar por la cultura, If I'm telling you, don't let yourself be influenced by Porque Dios te culture, ama. it's because God loves you. y yo te amo también. And God loves you Y too. quiero que te veas libre And I want you to be free del dolor, from pain, de la cosa horrenda from the horrendous que te things viene sobre tu vida por causa de tu pecado. that come to your life because of sin. Así que Miqueas muestra que confía en Dios. So Micah demonstrates that he trusts Que God. el Dios de él es un Dios singular. And his God is a singular No God. hay otro Dios. There's no other God. Y aunque su familia no estaba honrando a Dios, Although his family was not honoring God, y no era por ser fiel a Dios, it wasn't because they were faithful to God, sino porque Miqueas había dejado que penetrara la cultura dentro de su hogar. but because Micah had allowed the culture to penetrate his En family. medio de toda su crisis, In the midst of all his crises, pudo pensar he could think en cómo estaba su vida delante de and Dios. how his family was before God. Y no hay otro Dios que pueda perdonar, dice Miqueas. And there's no other God that can forgive, Micah says. Y dice que te olvides Says he forgets de nuestros pecados. of our sins. Y eso es glorioso, eso es el Evangelio. That's glorious, that's the gospel. Cuando uno conoce When you know la profundidad del amor de Dios, the profundities of God's uno love, también conoce la profundidad del perdón de Dios. you know the profoundness of God's forgiveness. Cuando uno conoce la profundidad del perdón de Dios, When you know the profoundness of the forgiveness of God, uno conoce también la profundidad de mi pecado. you know the profoundness of your depravity, sinfulness. Y Él como Padre reconoce And he as a father recognized que realmente Él no ha hecho lo que a Dios le agrada. that he had not done what pleased God. Y pide ayuda a Dios. And he seeks God for help. Y como le dije al principio, And as I said at the beginning, en toda la familia hay problemas. in every family there's Y problems. si no tienes, And if you don't have, cuando tengas, when you will have, vas a tener problemas. you will have. Porque el mundo está Because the world is contaminado por el pecado. contaminated Tú by eres pecador, papá. You are a sinner, Tus Father. hijos son pecadores. Your children are sinners. Por tanto, problemas van a haber. Therefore, problems will come. Pero el profeta nos dice que hay esperanza. But the prophet says there's hope. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado But we need to recognize our sin y no pensar tanto en el pecado de otros. and not to think so much on someone else's sin.
Esa es también nuestra tendencia. That is also our tendency. O porque mi hijo es de mal carácter. Because my child has a bad temper. Porque mi nuera es de esta forma. Because my daughter-in-law is this O porque way. mi esposa es de la otra manera. Because my wife is like Si this. usted nota en el pasaje en el libro Miqueas, en ningún momento saca el pecado de la otra persona. You notice in this passage, he never brings up the Él sin. dice, mi pecado. He says, my sin. El problema lo tengo yo. I have the problem. Yo tengo que resolucionar mi I problema. have to solve my Y problem. mi problema está que tengo que confiar en Dios. And my problem is I have to trust in God. Amén. Amen? Quiero terminar I want to end con un pasaje dentro del mismo libro with a passage within the same book. donde podamos entender que aunque Jesús no estaba, And we can understand that even though Jesus was not present, aunque no tenía la bendición que tenemos nosotros, although he did not have the blessing that we have, Él supo poner su confianza en el Mesías. he knew how to place his hope in the Messiah. Dice el capítulo 5, versículo 2. Chapter 5, verse 2 says, Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él había puesto su confianza en Jesús. he had placed his trust in Jesus. Jesús dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Jesus says in John 10, I am the good shepherd. Miqueas dice, vendrá un día un pastor Micah says a shepherd will que los come pastoreará who would shepherd your y que life. los llevará a vivir seguro. He will take you to live secure. No está hablando de las finanzas, He's not speaking financially. está hablando que los va a hacer una familia piadosa, He said he would make a family from una the piety. familia que ama a Dios. A family that loves Es God. solamente Jesús, Only Jesus. no hay otra persona. There's no other Él person. es el buen pastor He is the good que shepherd entregó su vida por nosotros. who gave his life for us. Papá, Father, deja de pastorear por Jesús. stop shepherding for Jesus. Es el único que puede pastorear tu familia. He's the only one that can shepherd your Tú family. eres un pecador. You are a Tú sinner. vas a fallar. You will fail. Déjate pastorear por el pastor de las ovejas. Stop shepherding for the Es shepherd. Jesucristo. It's Jesus. Deja que Él guíe tu vida. Let him guide your Deja que Él family. guíe tu familia. Let him guide your No family. deja que sea la cultura. Don't let the culture No be. deja que sean los amigos de tus hijos los que dominen dentro de tu hogar. Don't let it be your children's friend who dominates. No deja que tus hijos sean los que manden qué van a comer, qué se van a vestir y a dónde van a ir. Don't let your children be the ones to say what's done. Ellos no pueden pastorear la You familia. can't shepherd the family. Son niños, They're children. niños pecadores Sinful children que no tienen experiencia, that have no que no han experience. conocido a Cristo. ¿Cómo los padres del siglo XXI How do the parents of the van a dejar que 20th pastoreen sus familias, los niños? allow children to shepherd their families? Jesús es el buen pastor. Jesus is the Él good es el shepherd. que tiene que pastorear. He's the one that needs to Porque ni shepherd. tú ni yo tenemos realmente ese poder. It's either you or I have that power. You can do Y it. es lo que nos dice Miqueas. And that's what Micah Vendrá says. ese pastor, Jesús, That shepherd will come, Jesus. para nuestro lugar allí en la cruz a morir por nosotros. Will occupy our place in the cross of Y Él es el Christ. que va a perfeccionar nuestra familia. And he will perfect our family. ¿Quién habrá como Jesús? Who will be like Jesus? ¿Usted? ¿Yo? No. No hay otro como Él. There's no one like him. Por tanto, nosotros como padres So we as fathers necesitamos con gran claridad, need with great al clarity mirar la cruz, the cross. cuánto resalta nuestra imperfección, How much does it reflect our imperfection? nuestra naturaleza pecaminosa, Our sinful nature. pero también cuánto resalta But how much does it la reflect grandeza y el amor de Dios por nosotros the greatness and the love of God y por for us nuestros hijos. and for our children? Si tú amas de verdad a tus hijos, If you really love your children, si tú de verdad amas a tus hijos como dices, if you really love your children as you say you le darás a conocer a Cristo. do, you will give them to know No Christ. solo en palabras, They're not words, sino en tu vida, but in your life. de confiar en el Señor Trusting in God, y que ellos puedan verte a ti con dolor and so that they can see you with pain por tu pecado. for your sins. Concluyo entonces, We conclude then, si usted es padre en estos tiempos difíciles, if you're a father in these difficult times, si quiere prepararse como padre en estos tiempos if difíciles, you want to prepare yourself in these difficult o times, simplemente quiere realmente que Dios actúe en medio de su familia, or you really want God to act in the midst of your family, hay una sola esperanza, there's only one hope. es Cristo, It's Christ. solamente Cristo. Only Christ.
en los peores tiempos in the worst of times, que estaba viviendo el profeta, that the prophet was living, él miró al Señor. he seeked out the Lord. Él no culpó a nadie. He didn't blame anyone. Es mi culpa. It's my fault. No fui responsable con mis hijos I was not responsible with my de children, enseñarle el temor al Señor. of teaching them the fear of the Lord. Lo único que puedo hacer es esperar en Él All I can do is wait in Him, y que Él los saque de la tiniebla and for Him to remove them a la from luz. darkness, to put them in the Yo light. tengo que seguir poniendo mi esperanza en Cristo. But I need to continue placing my Ellos hope in tienen que Christ. verme a mí en medio de circunstancias difíciles. And they need to see me in the midst of difficult Que yo circumstances. dispongo de un poder sobrenatural. That I seek the supernatural Que es power, el mejor poder. which is the best power. Es el poder del Espíritu Santo. It's the power of the Holy Spirit in my life. Disponga, hermano. Dispose of this, Disponga, Padre, Father, su corazón a ser el mejor Padre, your heart to be the best Father, pero sabiendo que es imperfecto but knowing that you're not perfect y que necesita and that you need de la ayuda del Espíritu Santo. the help of the Holy Spirit. Si es que usted quiere ver a sus hijos que amen a Dios If you want to see your children love God y amen a sus esposas futuras and to love their future wives o a sus vecinos, or their neighbor, que puedan decir de la iglesia, and they can say of the church, mira cómo se aman, look how they love each other, porque ellos ven que nosotros amamos a Dios. because they see that we love God. Termino con esta palabra, hermano. I end with this word. Sabemos que es difícil ser padres We know that it's difficult to be fathers en tiempos difíciles, in difficult times, pero está en tus manos but it's in your hands. que tu familia tomen When your family la takes dirección de Dios, God's direction, que ellos te vean confiando en Él, that they can see you trusting in no Him, importa lo que pase, no matter what happens, no importa lo que esté pasando en el mundo, no matter what's going on in the tú world. sabes que no hay Dios You know that there's no God como tu Dios.